En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Amén. Cuando lo encuentren pueden decir amén. Amén. ¿Lo tienen, hermano? Si no han traído su Biblia en el celular, donde sea, los animo que puedan leer en esta noche el mensaje. Que usted no se quede con lo que la persona de aquí le dice, sino que usted pueda comprobar que lo que de aquí le lee sea así. Amén. Dice la palabra del Señor como su título tiene: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Amén. Hasta aquí me voy a detener, después voy a seguir leyendo lo que sigue, pero quiero hacer hincapié como Pablo traía y cómo él empezaba. Dice: pues digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis lo de la carne, porque las cosas de la carne van en contra del Espíritu y las cosas del Espíritu van en contra de la carne. ¿Ven? Aquí podemos ver que es una gran batalla que nosotros enfrentamos como hijos de Dios día a día. El enfrentar con la carne es una batalla que por ahí no nos damos cuenta o no tenemos el suficiente discernimiento cuando estamos fríos espiritualmente para darnos cuenta cómo ella opera dentro de nosotros. Y era algo que me llevaba el Señor, que no importa si somos ministros, si somos líderes, si somos pastores, si somos salmistas, sea el cargo que usted le quiera poner, no importa, dice el Señor, lo que nosotros podamos estar ejerciendo, siempre todos, los de aquí como los de ahí, batallamos con la obra de la carne. Ese es un gran enemigo que nosotros tenemos. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nos enfocamos muchas veces en batallar o vencer al enemigo, a los demonios, pero no tenemos el suficiente discernimiento para vencer la misma obra de nuestra carne. Y por ahí pensamos que es todo satánico, todo del diablo, todo de él, pero no es así. Cuando venimos a la luz de la palabra nos damos cuenta que el gran enemigo que tiene el Hijo de Dios es la carne. Ese es nuestro gran enemigo que vamos a luchar hasta que partamos. Y la pregunta que nos deberíamos hacer en esta noche es: muchas veces decimos ¿cómo la vencemos? No, la pregunta debería ser ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo enfrentamos a la carne? Porque es una batalla la cual nosotros vamos a tener día a día, dice el Señor. Es constante la lucha. Entonces aquí podemos ver que muchas veces nos enfocamos en cosas vanas, como decía, de derrotar a los enemigos, a los demonios, a Satanás, pero no podemos vencer las obras de la carne que están dentro de nosotros. Entonces aquí el Señor me traía que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos adentro hasta que venimos a la palabra del Señor. Amén. Y muchas veces cuando nos dejamos llevar por los deseos de la carne es un peligro. ¿Por qué? Porque dejarnos llevar por los deseos de la carne nos saca de la comunión de Dios y nos saca de la presencia de su Espíritu Santo. Nos apaga, nos limita, nos estanca. Y por ahí nosotros decimos: che, pero ¿por qué estoy así? Bueno, eso es un fruto. Por eso dice, en el 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es algo que se opone. La carne siempre va a pelear contra tu espíritu y el espíritu va en contra de ella. ¿Por qué? Porque los dos se oponen. ¿Por qué? Porque la carne va a querer que vos hagas lo que vos sientes, lo que vos piensas y lo que vos crees. En cambio, el Espíritu de Dios, Él te va a guiar para que vos hagas lo que Él quiere, no lo que vos quieres. Entonces ahí vos te das cuenta que se opone, y pues el Espíritu de Dios va en contra de tu voluntad, en contra de tu carne. Y por ahí no nos damos cuenta que vivimos batallando con eso y nos dejamos llevar y terminamos siendo vencidos. Amén. También es algo que
Dios decía que muchas veces te toca, me ha pasado tocar con personas, no, pero eso lo puedes vivir vos sos joven, o aquel que es adulto. Mire hermano, usted puede tener 70, 80, 90 años, 100 años, los deseos no cambian, los deseos no se ponen viejos, los deseos de la carne siempre están intactos en nuestra vida. Aquí no importa la edad que podamos tener, y no importa si somos jóvenes, si somos ancianos, el deseo de la carne siempre está ahí, vivo, mientras nosotros no nos damos cuenta. Y cuando venimos a la luz de la palabra, vos dices, wow, mira con lo que estoy enfrentando, mira, así me siento, entonces así estoy. Entonces cosas que por ahí no nos damos cuenta porque no venimos a su presencia, no venimos a buscar de su palabra. Amén. Y después también escudriñaba yo y decía que muchas veces nosotros queremos ser más que vencedores, más que victoriosos, pero seguimos siendo dominados por nuestros deseos carnales, por el odio, la ira, el rencor, la envidia, el pleito, que están más adelante, que ya les voy a compartir. Mira hermano, mientras usted siga teniendo eso en su corazón, usted no va a vencer nada. Usted no puede ir en contra del espíritu. ¿Por qué? Porque ya está siendo dominado por ella, ya ha tomado el dominio de la carne. Aquí podemos ver como antes en la ley de Moisés, yo veía que antes ellos vivían bajo la ley. Por eso dice en el 18 dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés, ¿qué hacían ellos? Presentaban sacrificio, un cordero. ¿Y qué hacían? Venían, lo sacrificaban al cordero quizás 3 veces, pero a la semana que hacían, volvían a caer, volvían a pecar. Y así era su sacrificio. O sea, era algo que la ley tapaba el pecado. Pero cuando viene el Cordero de Dios, cuando viene el Señor, se presenta en sacrificio vivo, que nosotros dice que vivimos bajo la gracia. Y la gracia destapa, la gracia saca todo lo que está oculto, todo lo que es el pecado. Y ahí podemos ver que dice que el Señor nos considera perfectos, porque estamos bajo la gracia. Y la gracia que hace, te saca de ese yugo de esclavitud, te saca de esa opresión que te ata, de esa cadena que te tiene cautivo, que es el pecado. Y ahí podemos ver cómo muchas veces no nos damos cuenta y estamos sometidos a la ley y no estamos viviendo en el tiempo de la gracia. O confundimos que el vivir en la gracia es algo de libertinaje, es algo de vivir libremente. No, cuando nosotros vivimos en tiempo de gracia, la gracia es la que se encarga de sacar todo lo oculto que está en tu corazón. Mientras tú le das lugar, ojo, mientras nosotros le demos lugar, porque muchas veces nosotros dejamos llevarnos más por la carne, nos sometemos más a ella que a las cosas de la voluntad del Señor, entonces terminamos siendo vencidos por esa obra. Y podemos ver que es una batalla, un enemigo tan grande la carne que nos destruye. Mire hermano, nosotros podemos haber construido en 3 años muchas cosas, estamos bien, pero si nosotros no hemos descuidado un minuto, dice la palabra del Señor, de la carne, todo lo que nosotros hemos construido en 3 años, en 1 minuto la carne te la puede destruir. Y todo lo que vos has logrado en 3 años, en 1 minuto la carne te puede terminar tirando abajo. Miren lo tremendo que es, que muchas veces estamos firmes, creemos estar firmes, avanzamos 3 años y después volvemos a lo mismo. Entonces aquí podemos ver cómo estaba en la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no ha podido sacar, no ha podido terminar con el pecado. El que ha terminado con esto, el que ha traído libertad, ha traído el refrigerio a las almas de ahí, ha sido Cristo, cuando Él se ha presentado en sacrificio vivo. Dice que cuando Él ha muerto por nosotros, Él ha muerto por nuestro pecado, Él ha muerto por toda enfermedad, por todo yugo de esclavitud, Él ha muerto por todo. Entonces nosotros vivimos en tiempo de gracia y no nos damos cuenta que con los años que tenemos en el ministerio,
ministerio, en la iglesia, lo que fuese, seguimos sometidos a los yugos de la carne. Seguimos ahí, esclavos de la carne. Amén. Vamos al versículo 19. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren qué tremendo. Y usted medite en algo que el Señor traía, que el Señor esta noche nos está hablando a nuestra conciencia. Él nos está hablando a nuestro espíritu para que nosotros recapacitemos en esta noche si realmente si seguimos en la obra de la carne o es así que vivimos en el espíritu. Dice: manifiestas son la obra de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mira, hermano, antes en la ley, vos para llamarte adúltero, vos te tenías que acostar con la persona, ya sea mujer, viceversa la mujer con el hombre. Ahora, en el tiempo de la gracia, con solo vos codiciar a una mujer o a un hombre con tu mente, con tu corazón, vos ya sos considerado adúltero. Y usted medite en su corazón, medite en su conciencia. Che, yo he mirado a alguien estando casado, estando en pareja, y he adulterado en mi corazón. ¿Qué es adulterar? La he deseado, me he imaginado con esta persona. Eso es adúltero, dice el Señor. Es adulterio. ¿Por qué? Porque vos ya has ido en contra la voluntad del Espíritu Santo. Después dice fornicación, tener relaciones fuera del matrimonio, tener relaciones ilícitas, es fornicación. Y usted medite en su corazón. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, de que usted siente que usted no lo quería hacer, porque en su corazón, dentro de usted sabía que si yo hago esto, tengo relaciones ilícitas fuera del matrimonio, es pecado. Pero ¿qué ha hecho? Después resulta que una caricia, un beso y aquí y allá terminan cayendo, terminan teniendo relación. Sale de ahí, se levanta y usted se siente sucio, usted se siente apagado, usted siente angustia y vos dices: che, yo no lo quería hacer, ¿por qué lo he hecho si esto está mal? Entonces ahí usted puede ver un índice que en su corazón, en su interior, hay deseo de la carne. Eso sigue en usted. Amén. Después dice inmundicia, lascivia, cosas que están ilícitas delante de los ojos de Dios. Muchas veces tener relaciones, en andar con yugo desigual, contaminamos nuestro templo, porque el Señor dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y cosas que nosotros hagamos, ya sea salga de nuestra boca, pensamiento, adulterio, todo lo que usted le quiera poner, usted contamina el Espíritu Santo. Amén. Después dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira. Idolatría, hermano. Usted piense, usted puede estar sentado en la iglesia adorando al Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero usted idolatra a su esposa, usted idolatra a su marido, usted idolatra a su hijo. Idolatrar no quiere decir solamente un santo, un estatua. Idolatrar también es trabajo, dinero, limpieza, que por ahí uno no se da cuenta. La limpieza también es uno. A mí me pasa, y me he dado cuenta que era algo que yo veneraba, y es una idolatría, porque eso, todo lo que te saca
de la presencia de Dios y todo lo que te ocupa más tiempo que Dios, vos estás adorando, vos estás idolatrando. Y estamos en ciego, porque algo que aborrece Dios es la idolatría. Dice que Él es celoso. Él es amor, pero Él también es celoso. Y Él, muchas veces en nuestro corazón, adoramos o idolatramos a nuestros hijos. Veneramos como si fuese que son para toda nuestra vida. Y nosotros corremos ciego ahí, hermano, aunque nos duela, porque ellos son prestados de Dios. Y si Dios ve que hay cosas que a nosotros nos quita, nos limita de buscar Él y le damos más atención, Dios nos saca. Así nos duela, Dios nos saca, hermano. Entonces estamos en un gran peligro. Si hay algo que nos quita más la atención, nos saca del desenfoque más que Dios. Nuestro centro de atención, hermano, debe ser Dios. Un estudio, un título, también puede ser una idolatría. El ser avariento de decir, no quiero tener esto, quiero ser esto, quiero hacer aquello. Y Dios te mira. ¿Y yo para cuándo? Si el mejor título te lo he dado yo, la salvación. Entonces, hay muchas cosas que cuando vos vienes a la luz de la palabra, vos dices, che, hay cosas en mí que operan dentro mío de la carne. Y son tan, como dice siempre nuestro pastor, las pequeñas zorras son las que más destruyen. Son pequeñas zorritas que se meten y van trabajando lento. ¿Hasta qué? Hasta que vos no te das cuenta, estás seca espiritualmente. Después dice hechicería. El tirarte las cartas, o por ahí el cristiano no dice tirarse la carta, pero dicen, le voy a curar el empacho. Eso entra en la hechicería, mi amor. Me voy a curar la muela, el horóscopo. Y vos entras a ver, y no solamente que vos vayas y vayas a un grupo, sino dentro de la iglesia también hay hermanos, hay gente que practican, que leen el horóscopo y que dicen, esto es lo que dice aquí, me ha pasado a mí justo hoy. Eso es hechicería. Vio usted que también cuando nace un bebé le ponen el hilito rojo o le arripo, una cinta roja, ponerle le para el hipo. Eso también va contra la hechicería, porque son cosas que usan en grupos. Y muchas veces la brujería, quiera o no, sutilmente está metida en la iglesia, si nos damos cuenta con su palabra. Después dice enemistades, pleito. Muchas veces podemos estar en la iglesia, hermano, pero nuestro corazón siempre está a causar división, murmurar, hablar contra el hermano, hacer dividir la iglesia, hacer pelear. Una persona que vive en pleito, que le encanta causar divisiones, detesta al Señor. Aborrece. Y muchas veces en nuestro corazón, cuando abrió un enojo, cuando abrió una ira o algo, ha estado ese sentir de hacer pelear o de hablar mentira, porque muchas veces inventamos cosas para que este hermano o el que sea se pelee, o inventamos cosas para que el pastor lo sancione. Ojo, hermano, porque nosotros podemos inventar muchas cosas, pero el Señor ve todo, y cuando caiga el juicio de Dios no va a ser tranqui, va a ser duro, porque Él dice, guarda con el que se mete con uno de mis hijos. Él lo ama todo. Entonces, si en nuestro corazón está el causar eso, oír la palabra nos está haciendo libre, amén. Dice celos, iras. El celo es algo que Dios aborrece, detesta. Si usted en su corazón muchas veces ha pasado a alguien aquí, ya sea que ha venido un día y en su corazón está, che, yo estoy hace 30 años en la iglesia y ella está un día o él está un día y ya no han puesto a predicar, y se te agarra una ira, una bronca y ya has pecado, porque dice que en el enojo, en la ira, vos pecas, quiera o no, vos pecas.
si eso hay en nuestro corazón, hermano, eso habla de un celo. Y cuando se trata de celo ministerial, Dios detesta más. Porque entre el Hijo de Dios y entre hermanos no puede haber celos. No puede haber celos. No puede haber eso. Eso es algo que aborrece el Señor. El hecho de que vos sientas envidia o celo porque tu hermana está creciendo, está sobresaliendo más que uno. Eso es celo. Y muchas veces lo queremos disfrazar. No, ella no se merece. No, él tampoco. Lo queremos tapar con nosotros mismos, hablándonos solo. Pero dentro de nosotros, hermano, usted sea consciente en esta noche y usted reflexione en su corazón. En su interior usted sabe que eso es celo. Usted sabe que si la hermana crece y sobresale más, o el hermano le molesta, con el solo hecho de molestarle, de que usted no se goce, de que usted no se ría, eso es celo. Si le ha causado una molestia, una inquietud, y ha llegado a pensar, no, piensa que ella ha hecho esto ayer, y mira, la pone. Eso es celo. Eso es celo. Y es algo que aborrece Dios. Nosotros, al contrario, nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque muchas veces no sabemos lo que le ha costado al hermano, cómo el hermano está, y usted quizá lo ve riéndose, predicando feliz, pero por dentro ese hermano está hecho a pedazos. Entonces por eso nosotros no debemos juzgar, no debemos sentir ira, celo, porque nosotros no sabemos, hermano, el proceso que cada uno pasa. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos use, y si nosotros realmente queremos crecer, es algo que debemos soltar. Porque una persona celosa, una persona murmuradora, una persona que le molesta que el hermano crezca, Dios nunca nos va a usar. Es así, hermano, Dios nunca te va a usar. ¿Por qué? Porque si vos te molestas porque el hermano crece, entonces cuando vos tengas la oportunidad de pasar aquí, vos vas a querer ser vista. No vas a querer que el Señor se enaltezca, sino que vos vas a querer ser enaltecida, vos vas a querer que vos te lleves los aplausos. Y ese es un gran peligro. Y como Dios nos conoce, Dios escudriña lo más profundo de nuestro corazón, Él sabe cuál es nuestra motivación, cuál es el método que nosotros queremos, el de predicar o de salvar almas. Él sabe. Él sabe. Amén. Después dice envidia, homicidio, borrachera, orgías y semejante a estas. He dicho que tales cosas yo lo amonesto y no heredarán el reino de Dios. Usted póngase a pensar, si hoy Dios decide venir a buscar su iglesia, y si en su corazón está eso, si en su corazón habita eso, ¿usted qué cree cómo se va? La salvación no la pierde, pero ¿usted cómo cree que se va? Feliz, gozoso, en vergüenza. Yo me iría en vergüenza, porque es algo que dice el Señor, que delante de Él todos rendiremos cuenta, ya sea la mínima cosa que hayamos hecho, ya sea el mínimo pensamiento, el mínimo pecado que hayamos cometido. Así usted lo vea insignificante, que diga, no, yo iré dando un caramelo sin permiso. Dios dice que de ese caramelo que hemos levantado y Él lo ha mirado, hasta de eso le vamos a rendir cuenta. Él nos va a pedir cuenta por todo y nos va a decir, ¿qué has hecho? Y ahí el dolor, ahí donde viene la vergüenza. Amén. Después dice homicidio, y muchas veces pensamos que el homicidio es matar, asesinar a alguien. No, hermano, con el hecho de que usted odie en su corazón, hermano, usted ya lo está matando, hermano. ¿Por qué lo está matando? Porque el odio que te lleva a insultar, a decir palabras hirientes en tu mente, ¿hace en tu mente o que la sueltes? ¿Y qué hace el odio? Te hace que vos, sin darte cuenta, vos lo matas a tu hermano. Entonces, el homicidio no se trata solamente de matar. Si usted odia, usted está en el mismo lugar que un asesino. Así que
esto en la palabra quizá es fuerte, pero es necesario que el Señor nos confronte, porque por ahí creemos que Dios muchas veces Él nos va a hablar con amor, sí, pero su palabra nos tiene que corregir. La única manera que nosotros entendamos y nos corrijamos es escudriñando su palabra. Y si nosotros odiamos a un hermano, estamos en el mismo lugar en que aquel que ha matado. No hay diferencia. Y muchas veces pensamos, aquel ha violado y yo he levantado un caramelo. Es lo mismo. Dios no dice, este es chiquito, un pecado chiquito, este es grande. No, Dios te pone en la misma balanza. Para Él no hay pecado grande, para Él no hay pecado chico. Todo va por igual. Y muchas veces nos engañamos diciendo, no, aquel ha violado, yo he hecho esto, aquel asesinado, no está mal que yo sienta esto por mi hermano. No, hermano, estás en lo mismo que aquel que ha violado, que ha asesinado, lo que tú le quieras poner. Amén. Después podemos ver más adelante, ya voy a leer ahí, con ese vamos a... Y aquí podemos ver que muchas veces nos enseñan cómo golpear la carne, cómo vencerla, cómo derribarla, pero no nos damos cuenta que no es el tema cómo vencerla, porque es algo que nosotros vamos a luchar hasta el día que partamos. El tema es cómo lo enfrentamos. ¿Cómo enfrento esta tentación? ¿Cómo enfrento este deseo carnal? ¿Cómo enfrento este deseo desenfrenado? Porque aquí habla de orgía. Orgías son cosas, relaciones ilícitas, relaciones que son abominables, que ya es como la ciudad de Sodoma y Gomorra, que Dios ha destruido por causa del pecado que había, por las cosas ilícitas que ya no se podía frenar. Y muchas veces pensamos que solo eso queda en Sodoma y Gomorra. No, hoy en día se vive, hermano. Hoy en día se vive esas cosas. Y quizás peor que Sodoma y Gomorra. Y no nos damos cuenta. Y podemos ver que no sabemos muchas veces cómo enfrentar. Pero ¿cómo lo enfrentamos? Llenándonos del Espíritu Santo. Muchas veces le damos más tiempo a las cosas de la carne que a las cosas del Espíritu. ¿Cómo me dirá usted? Entrando en las redes sociales, muchas veces este aparato nos perturba la mente. Quiera o no, usted entra en las redes sociales, quizá no ha querido ver, pero con el solo hecho que usted entra a sus redes sociales, Facebook, ha pasado y ha visto una imagen. Y quizá usted no adultera, pero ya es mirado. Y eso te queda. Quiera o no, eso te queda. Y muchas veces un celular nos quita de estar en la presencia con Dios. Ustedes se cuenten y mediten su conciencia. Muchas veces estamos 4 o 5 horas con el teléfono, o 4 o 5 horas limpiando la casa, 4 o 5 horas afanándonos en la casa, o en nuestros hijos, en nuestro marido, lo que usted le quiera poner. Y cuando llega la hora de que usted dice, che, ya son las 12, estoy cansado, no he orado, no he leído, te levantas al otro día y resulta que sigue pasando lo mismo. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y vos te das cuenta y dices, che, esto es grave. Pero cuando nos damos cuenta que es grave, hermano, cuando ya no damos más, cuando ya el pecado nos ha tapado, el pecado ha destruido. Porque mira, hermano, el enemigo más grande es nuestra carne. Si nosotros le hemos dado una pequeña puertita, le hemos dejado abierta un pensamiento, mire lo que le digo, un pensamiento, hermano. Y si usted no ha venido a los pies del Señor a revolcar ese mal pensamiento, eso lo va a torturar años. Y usted se va a dar cuenta cuando usted ya está totalmente envenenado, su corazón es lleno de odio, lleno de ira, ya no siente el deseo, ya no siente culpa por él, ya lo ve normal. Entonces, ¿cómo usted cree que va a vencer los pensamientos de la carne
usted no le da lugar a los pensamientos del Espíritu. Es como que muchas veces nosotros decimos, me vence la carne, pero teniendo pensamientos carnales. Es como decir, ¿cómo saco un clavo con otro clavo? Un ejemplo, yo aquí tengo un vaso de agua, lo lleno de agua, yo para que pueda poner más agua, yo tengo que esperar que ese vaso se vacíe, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa en las cosas espirituales. Mientras usted no vacíe su mente de esos pensamientos carnales, la presencia de Dios y el Espíritu Santo, los pensamientos del Espíritu, nunca van a entrar en su mente, porque uno mismo somos nosotros que no le damos lugar. Somos los mismos nosotros. Y muchas veces pensamos, no, el enemigo está en la silla, o el enemigo está en el... No, hermano, el enemigo está bien adentro nuestro. Está bien escondido. Y está ahí, trabajando lentamente. Y el enemigo, hermano, quiera o no, yo lo veo que él opera como un cáncer. ¿Por qué? Porque él te va matando lentamente. Te mata tus sueños, te mata el gozo, te mata la paz, te mata la felicidad, y te va matando y te va matando. Y cuando vos ya no te has dado cuenta, resulta que vos ya estás seco espiritualmente. Y ese es uno de los síntomas que aquí usted puede reflexionar y meditar y decir, che, yo me estoy secando espiritualmente. Después, otro síntoma cuando vivimos los deseos de la carne es cuando vivimos desanimados, vivimos angustiados, vivimos deprimidos, vivimos amargados, vivimos sin gozo, vivimos sin paz, vivimos sin amor. Eso es que vos estás en los deseos de la carne. Y cuando menos cuenta te has dado, ya entras en una depresión profunda, ya entras en ataques de pánico. ¿Por qué? Porque esos deseos que no vienen de Él han invadido más tu vida que los deseos del Espíritu Santo. Porque dice en Romanos 8 que la carne trae muerte, mas el Espíritu trae vida y paz. Entonces, cuando vivimos en la carne, si usted se siente seco, si usted se siente que avanza 3 pasos y retrocede 3 pasos, y así está todos los meses, y así está todo un año, así pasa 2 años, es porque usted todavía, tanto usted como yo, si nos sentimos así, es porque en nuestro corazón, en nuestro interior, hay deseo de la carne. Hay cosas que no soltamos. Y hermano, déjeme decirle algo, si usted no suelta eso, lo va a matar. Y si usted ya ha entrado en esa situación de decir, ya me aburre orar, no me gusta leer, no quiero leer, no quiero ir a la iglesia, me aburre la iglesia, me aburren los hermanos, me molestan los hermanos, me molesta la presencia de Dios, eso es grave. Eso quiere decir que el enemigo que está dentro de usted ha tomado dominio absolutamente de su espíritu, de su alma y de su mente. Y ahí es donde corremos ciego, hermano. Porque a la carne no le importa la presencia de Dios. A la carne no le importa someterse a las cosas de Dios. La carne no le tiene temor a Dios. La carne no le importa ni el cielo. No le importa sujetarse a la voluntad de Dios. Ella es así, ella trabaja así. La carne te va a decir, no, vete aquí, alimenta esto. Porque la carne siempre te va a pedir que tú le alimentes con las cosas de este mundo. Y el Señor, ¿qué nos ha dicho? Viven en este mundo, pero no son de este mundo. Y muchas veces, hermanos, vivimos como que si somos de aquí. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y es algo que yo siempre les toco a los chicos en la reunión de los jóvenes y les digo, si nosotros salimos afuera, ya sea nuestra familia, amigos, vecinos, nos dice, ¿así hablas de Dios? ¿Así nos predica de Dios? Eso es grave. Quiere decir que Cristo no se refleja en nosotros. Porque si nosotros no damos testimonio del que nos ha salvado, del que nos ha libertado, entonces estamos perdiendo el tiempo. Eso lo dice el Señor. Yo puedo venir todos los
días los cultos, los estudios bíblicos, ser regla para todas las reuniones. Pero si de ahí para afuera mi vida es un desastre, mi vida no da testimonio, yo vivo fornicando, yo vivo pecando, yo vivo en adulterio, yo estoy con un yugo desigual, yo tengo relación ilícita y el mundo, mi familia, el que sea me ve y dice yo no soy testimonio. Entonces la pregunta que nos debemos hacer esta noche es: ¿realmente que yo estoy en las cosas del Señor? ¿Es realmente que el Espíritu de Dios mora dentro mío? ¿Es así que Dios realmente está en mí? ¿O lo he apagado? Porque esas cosas, hermanos, apagan el Espíritu Santo. Esas cosas entristecen, contaminan. Es como que tu espíritu y el Espíritu de Dios chocan, porque tu espíritu está contaminado y el Espíritu de Dios es santo, es puro, y las cosas de Dios no se pueden contaminar con las cosas inmundas. Entonces ahí nos damos cuenta que mal que estamos y decimos, por ahí nos creemos tener todo el éxito del mundo, saber la Biblia tapa, tener la sabiduría, pero nuestra vida no da testimonio de nada. Hermano, de nada nos sirve saber la Biblia, tener ministerio, tener dones, echar fuera demonios, sanar enfermos, si nuestra vida es un desastre delante de Dios. Cuando vos te presentes el Señor, yo me presento al Señor, y si yo soy consciente que mi vida es un desastre, el Señor me va a decir, yo le voy a decir: Señor, yo he sanado de enfermo en tu nombre, hecho demonio. Apartad de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en la iglesia y Dios nos usa con dones, talento, ministerio, por amor a la alma. No nos creamos, hermano, que somos intactos, que somos súper mega inteligentes. No nos creamos que somos de testimonio intachable. No, hermano. Todos, tanto yo como usted y todos los que estamos aquí, somos pecadores. Dice el Señor que ni siquiera un justo hay en su tierra, ni siquiera uno, dice. Entonces por ahí nosotros queremos creer justo, nos queremos creer capaz de jugar al otro, cuando nuestra vida no es testimonio. Entonces tengamos cuidado y reflexionemos y digamos: che, realmente hay cosas que yo tengo en mi corazón. Amén. Amén. Estamos aquí. La palabra de Dios siempre nos va a ayudar, hermano. Créale que si a mí me ha dolido, es necesario, porque la palabra de Dios es la que nos limpia, y muchas veces no entendemos eso, que es su palabra la que nos va a limpiar. Es su palabra, dice que nuestro pecado lo va a hacer blanco como la nieve. Pero ¿cómo quiere usted, cómo quiero yo que Dios no haga los pecados blancos como la nieve si nunca busco de Él? Nunca tengo la valentía de confesar. ¿Sabe que yo siempre digo? Usted no vaya cuando ore, porque eso también es un deseo o algo carnal, le digo yo. Cuando usted va y ora a la presencia de Dios: ay, Señor, si tú sabes que yo lo he hecho mal, perdóname. Cuando vos sabes que lo que has hecho está mal. Y seamos sinceros, porque Dios sabe cuando somos hipócritas, Dios sabe cuando no somos sinceros en oración. Hermano, como yo le decía, la ley tapaba, la gracia destapa. ¿Por qué? Porque Cristo es luz, y la luz se encarga de esparcir el pecado, la luz destapa el pecado, la luz aborrece la obra de las tinieblas. Y si nosotros somos luz, todo lo que está oculto, todo lo que está contaminado dentro nuestro, tiene que salir, tiene que brotar. Porque muchas veces, hermano, aquí no importa la ropa, aquí no importa que yo me pueda poner bonito, me pueda tapar un vestido, varón, una corbata. ¿De qué me sirve? Te dice el Señor, ¿de qué te sirve? Si por dentro tú estás podrida, por dentro tú estás contaminada, por dentro tú tienes pecado ilícito, por dentro tú deseas a la mujer del prójimo. Entonces el Señor nos dice: no te sirve de nada. Al Señor le importa tu interior.
no tu exterior. Porque cuando vos sanas tu interior, eso brota en lo exterior y eso se nota. Y muchas veces nosotros queremos tapar lo que hay adentro nuestro, el pecado, con una sonrisa. Y eso se nota. Porque cuando nosotros estamos bien, en comunión, en santidad con el hermano, nuestro rostro refleja la luz de Cristo. Yo puedo sonreír bonito, yo puedo hablar bonito, pero si yo estoy dentro, podrido por dentro, a Dios no le sirve eso de nada. A Dios le importa lo de adentro, tu corazón, cómo está. Eso es lo que Él quiere. Para Él vale eso, la sinceridad. Y por ahí decimos, no tenemos ganas de ir a la iglesia. Y es algo que siempre le digo, hermano, si es por usted y si es por mí, ninguno estaríamos aquí. Porque la carne no tiene ganas de buscar de Dios. Pero no importa, te dice el Señor esta noche, no importa cómo estés, no importa si no tienes ganas, vos vení y busca de Él. Porque así sin esa gana, así como estás, Él te va a fortalecer, Él te va a dar una palabra, la cual te rejuvenezca por dentro y te fortalezca y te diga, tranquilo hijo mío, tranquila hija, yo lo tengo todo bajo control. Y muchas veces nos estancamos, ¿por qué? Porque la carne no domina más que las cosas de Dios. Cedemos más a la voz de la carne que a la voz del Espíritu Santo. La carne nos dice, quédate, no vayas al culto hoy. ¿Para qué vas a ir a pelear con tu esposo? Quédate. Y vos qué haces, ceda, te quedas. Pero el Señor te dice, así como estás peleada, amargada, vos vení. Vos vení. Que yo tengo una palabra. Él siempre, hermano. Usted no sabe las veces que me venía a angustiar, las veces que discutí con mi esposo, pero yo nunca me he quedado en mi casa. Siempre he venido y buscado a Dios y Dios ha restaurado en ese mismo momento mi matrimonio. ¿Pero por qué? Porque Dios ha visto la disposición que había en mi corazón, que aún no teniendo ganas, lo he dicho en mi carne, no, yo en el nombre de Jesús venzo este pensamiento carnal y yo me voy a buscar de Dios. Esté como esté, yo voy a buscar de mi Padre, porque yo sé que mi Padre va a restaurar. Y muchas veces no perdemos sanidad, no perdemos restauración por ser el amor de la carne. Quizá hoy Dios te decía, yo tengo el milagro para la hermana Mary. Yo hoy tengo el milagro para la hermana Mary. El Señor le ha depositado en su corazón. Y la hermana Mary no ha venido porque no ha querido, porque no ha tenido ganas. ¿Qué ha hecho? Ha desaprovechado lo que Dios tenía. Y nosotros, sin darnos cuenta, ¿qué hacemos? Rechazamos a Dios. Lo ignoramos a Dios. Y usted no sabe la tristeza que usted le causa al Padre. Imagínense, yo me imagino, siempre me imagino y digo, me imagino al Señor diciendo, che, yo tenía este plan para ella y ella se ha quedado en su casa. Hermano, el Señor siempre va a querer el bien para su hijo. Él siempre va a querer lo mejor para su hijo. Él siempre va a querer la felicidad para su hijo. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Amén. Y es algo que yo siempre digo y que podemos ver en este mundo, que la gente de este mundo dice tener todo el éxito. Porque tiene auto, porque tiene casa, porque tiene todo lo que los chiches ha habido por haber. Pero por dentro esa persona siempre se siente insatisfecha, siempre siente un vacío, porque dice su palabra que si no está Él en nuestra vida no tenemos nada. Mire, hermano, usted no puede tener para comer, usted puede pasar un proceso difícil con sus hijos, pero si el Señor está con usted, lo es todo. No hace falta nada. ¿Por qué? Porque Él nos da
capacidad para soportar, para vencer todo proceso. Él nos da la capacidad para amar al que nos odia. Él nos da la capacidad para vencer el odio con el amor. Pero cuando Él está introducido en nosotros. Amén. Yo quiero que vayan a Romanos 7. Hermanos, tranquilos, no se distraigan. Sabemos que los niños están así, pero sin duda el Señor está bajo control de ellos. Usted escucha esta palabra y esta es la palabra donde yo quiero llegar. Vayamos a Romanos 7, versículo 15. Y aquí vamos a ver si muchas veces o hasta hoy nos hemos sentido como Pablo. Amén. Dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo decía: Señor, yo quiero hacer bien. Yo quiero hacer bien, pero termino haciendo lo malo. Usted dígame si muchas veces usted ha hablado una palabra mal, ha hablado una mala palabra o ha hablado contra un hermano y usted después dice: che, ¿por qué he hecho eso? Si yo no lo quería hacer, y se siente mal, se llora, frustra, se amarga. Me ha pasado. Entonces, así estaba Pablo. Él quería hacer lo bien, lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. ¿Pero por qué dice? Vayamos de vuelta a la lectura. Dice: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y el Señor sabe muchas veces que nosotros no lo hemos querido hacer, pero hemos terminado haciéndolo. Y no es porque alguien de afuera, no es porque la parte exterior nos ha obligado, sino porque nuestro interior, la carne que está dentro de nosotros, nos ha hecho hacer eso. Entonces ahí te das cuenta que siguen los deseos de la carne. Después dice: y yo sé, el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él quería hacer el bien, pero no lo terminaba haciendo. Después dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo decía: yo no quería hacer esto, pero terminaba haciendo lo malo porque el pecado mora dentro de mí. La ira, el celo, la envidia, el pleito, lo que usted le quiera poner, que usted siente. Si en usted mora eso, es porque usted todavía sigue en el deseo de la carne. Después dice, en el 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Que él se deleitaba, él se gozaba en las cosas de Dios, pero el pecado que moraba dentro de él lo hacía que él termine haciendo lo malo. Pero mire usted, aquí viene lo bueno. Dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué grande que es Pablo. ¿Cuántas veces usted no se sintió como Pablo? Que usted quería hacer bien,
pero usted terminaba haciendo lo malo. Entonces quiere decir que el pecado mora dentro de nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Que si el pecado mora dentro de nosotros, nosotros terminamos obedeciendo a la ley, pero no a la ley de Dios. Porque la ley de Dios mora en nuestro interior, pero dentro también está el pecado. ¿Y qué hace eso? Se oponen entre sí, porque el pecado te dice hace esto, y Dios te dice hace esto, Dios te dice vete para allá, y la carne te dice no, vete allá, saciar un poquito, gózate. Porque la carne es eso, hermano. La carne te va a pedir que vos tengas relaciones fuera del matrimonio, porque a la carne le gusta satisfacer los deseos de ella. Pero a la ley de Dios, al fruto del Espíritu, aborrece. El Espíritu de Dios quiere que vos hagas las cosas de Dios. Y el deseo de no hacer lo malo viene por el deseo de no hacer lo bueno. Y no nos damos cuenta. Si nosotros nos enfocaríamos más en buscar de Él, de llenarnos de Él y de decir, Cristo, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me escudriñes, porque esto, hermano, es lo que nosotros somos. Es cuando usted viene aquí, usted se encuentra cara a cara con su Creador. Usted lo ve, porque Él te dice, esto sos nada. Nada. Eso es lo que dice el Señor. Vos no sos nada. Solo sos un instrumento que por amor a las almas yo te uso. Por amor a mi pueblo yo hablo a través de tu boca. Y muchas veces, hermano, va a seguir ese deseo malo mientras nosotros no alimentemos el Espíritu de Dios. Muchas veces pasamos horas en cosas afanadas de este mundo, nos deleitamos en las cosas del mundo, como decía en la vigilia, nos deleitamos en la música secular, alimenta nuestra carne y apaga nuestro espíritu. Es así. Mira, hermano, usted va a querer derribar 800 demonios, usted va a querer decirle a Satanás, fuera de aquí, usted va a querer ungir al hermano y decir, suéltalo en el nombre de Jesús, y Satanás te hace salir de aquí, fuera, no me toques, ¿quién sos vos? Usted quiere o no, hermano, el mundo espiritual es real y nos conoce, como somos, tapa, desde el pelo hasta el dedo del pie. Satanás nos conoce, y si usted vive los deseos de la carne, usted no va a tener autoridad, usted no va a tener dominio para echar fuera nada. Si dentro de usted no puede derribar el gigante, el enemigo grande que está usted, que quiere derribar a Satanás que está afuera. Eso nos dice el Señor. Primero empieza por vos, primero empieza por dentro, y después vete por el resto. Y muchas veces estando mal queremos orar, nos metemos en un área donde después Satanás nos hace sacudir, nos avergüenza. ¿Por qué no avergüenza, hermano? Usted no va a tener autoridad, ni usted ni yo, mientras nosotros estemos mal, para echar fuera ningún demonio. Usted no va a tener autoridad en su casa de decir en el nombre de Jesús, toda potestad de pleito, cancelo, no va a tener autoridad mientras usted viva en la carne. No va a haber autoridad. ¿Por qué? Porque Dios es orden, Dios es autoridad, y dice que Él tiene poder. Pero ¿cómo Él nos va a dar poder si nosotros realmente vivimos en un deseo de la carne, un deseo desenfrenado? Usted no busque sanidad si por dentro está contaminado. Sin darnos cuenta, hermano, muchas veces que no recibimos sanidad, de milagro de Dios, por estar tan mal, por estar tan contaminados. Y Dios te dice, ¿qué me pides? ¿Qué quieres que yo haga si vos no haces nada por mí? No busca, no me ora, no me clama,
no me confiesas tu pecado, no me dices, Padre, he hecho esto y pecado contra ti y contra el cielo, entonces el Señor te dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces hoy, hermano, tanto para mí como para usted, hoy el Señor quiere hacer una sanidad interior. Él quiere sanar de adentro para que lo que está adentro, ese talento, ese don, ese ministerio que está escondido, flote, fluya por fuera. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado. No queramos ser exaltados y vanagloriosos nosotros, porque después, al último, el Señor termina diciendo, ámense los unos a los otros. No se odien entre sí, no sean vanagloriosos, no se irritan entre ustedes. Hoy Dios quiere sanarnos. Quieran, no, hermano, esto no se trata de cargo, de ministerio, de dones, de talento, no. Esto es una lucha que tenemos todos, tanto yo como usted. Y si usted quiere que Dios lo use y que las cosas del Señor brote por fuera, sane por dentro, saque lo que está dentro, lo que lo estanca, lo que lo limita, lo que lo contamina, lo que estorba las cosas de Dios. Esta es la noche. Así como estamos en esta noche, en esta presencia, yo lo invito a que podamos ponernos de pie y hacer algo diferente.